La semana pasada les presentamos un primer reportaje acerca de una historia que indigna y sobrecoge. Un delito que violentó los derechos de niños ecuatorianos que fueron arrebatados de sus hogares para llevarlos a Noruega. Esos niños hoy son adultos. Junto a ellos, un abogado que conoció el caso y periodistas que lo investigaron, vamos reconstruyendo un episodio que la justicia dejó en el olvido, convirtiéndolo en una deuda pendiente con quienes a su corta edad tuvieron que enfrentarse a una de las violencias más desgarradoras, la pérdida de identidad. 3 décadas después, todavía hay grandes interrogantes acerca de estas adopciones ilegales. Para Mikael, su historia es un rompecabezas donde faltan algunas piezas. Ha pasado 30 años en Noruega y aunque nació en Ecuador, los recuerdos de su vida aquí apenas son sombras que difícilmente cuentan porque creció en un país tan lejano. Fue adoptado cuando tenía 5 años, pero lejos de ser un relato con un final feliz, formó parte de una trama que llegó a los medios de comunicación noruegos, donde se demostró que su adopción fue producto de un delito. Él, al igual que otros 12 niños y niñas ecuatorianos, fueron llevados luego de ser robados en nuestro país. El único recuerdo que guarda es que un día llegó a un destino desconocido. Aquí se ve a Mikael subiendo al avión que lo llevó a Noruega. Mi memoria del pasado se perdió cuando aterricé en el aeropuerto. No recuerdo siquiera el viaje en avión desde Ecuador hasta Noruega. Empecé el jardín una semana después de llegar y en un par de semanas dejé de hablar en español. Creo que quería olvidar el idioma, quería adaptarme. Creo que bloqueé todo. Fue algo traumático. Es por eso que no puedo recordar nada. Muchos niños de países de Latinoamérica, Asia y África pasaron por lo mismo. Fueron enviados lejos sin el consentimiento de sus familias. En 2019, Chile denunció 20.000 adopciones irregulares desde 1950 y Colombia investiga 5.300 niños enviados a Holanda desde 1973. En 1990, el abogado Farid Simon realizó una investigación junto a la Organización Defensa de los Niños Internacional, donde se descubrió una red que se encargaba del robo de niños en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y Ambato, para ser llevados a Noruega, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos e Italia. Su informe llegó a las Naciones Unidas en Ginebra. Un niño podía costar entre $10.000 y $20.000. Nosotros, de hecho, en términos numéricos, tenemos menos adopciones internacionales que Guatemala o Colombia, etcétera. Teníamos un número menor. Claro, en nuestro caso está bien documentado el tema de la adopción ilegal porque pasó lo del robo de niños. También había adopciones ilegales con notoria en países de las ex repúblicas socialistas soviéticas, porque cuando cae el muro, por ejemplo en Rumanía, la verdad es que es un desastre humanitario, porque encuentran esas instituciones llenas de niños que habían tenido pocos recursos para el cuidado, en situaciones muy precarias, y se dieron casi, digamos que hordas de occidentales yendo a rescatar niños en Europa, ¿no? Porque estaban solos. Entonces hay un periodo de tiempo bien importante de adopción internacional que se mezcla lo bueno, porque es el deseo de proteger los niños que requieren ser protegidos, con lo malo, el negocio, porque la adopción no tiene costo en términos del proceso local. Nosotros no cobramos como país por las adopciones, pero en cambio las agencias intermediarias le cobraban a las familias para ayudarles a conseguir a tener niños que legítimamente ellos creían que estaban haciendo el bien, pues. O sea, muchos de ellos no es que estaban buscando niños ilegales. Mikael tiene claro que sus padres adoptivos desconocían que en realidad había sido robado. Su sueño de tener un hijo los llevó a kilómetros de distancia de su país para hacer los trámites que pensaron eran legales. Aún así, no lograron brindarle el calor de un hogar que un niño tan pequeño necesitaba. Creo que mis padres pensaron que hicieron bien en traer a un niño de otro país, pero en ese momento no sabían lo que era adoptar y manejar a un niño de 5 años. No pensaron si recordaba mi vida en Ecuador. Mis padres me decían, tú eres noruego, sí, te ves diferente, pero debes adaptarte. No tomaron en cuenta mis sentimientos. Me acompañaban al fútbol, estuvieron involucrados en mi vida, pero no recuerdo que me abrazaran.
Era una relación muy fría. He aprendido de los errores de mis padres. Trato de ser diferente con mis hijos. Tengo 2. Siempre les digo que estoy feliz por ellos, que los amo, que significan todo para mí. Ese es un sentimiento que no tuve cuando fui niño. En el 2023, los medios de comunicación noruegos, entre ellos VG, empezaron a investigar las historias de cientos de niños de distintas partes del mundo que llegaron para ser adoptados en ese país. Mikael sintió que era el momento de descubrir qué había en esas páginas de su vida que estaban vacías. Cuando las noticias se difundieron en Noruega, pensé que era mi oportunidad. Tenía un presentimiento en mi corazón de que algo estaba mal. He visto varios documentales similares de otros adoptados que fueron secuestrados, robados de sus familias. Tenía que investigar y para eso necesitaba la ayuda de otros adoptados del Ecuador que encontraron sus familias. Ellos fueron muy afortunados, pero en mi caso solo tenía el nombre de quien se suponía era mi madre. Fui a la embajada de Ecuador en Suecia y aquí descubrí que mi nombre era Miguel Osvaldo Jacome Guzmán. Tenían mis huellas en un documento que tenían de 1988. En ellos también encontré el nombre de una mujer. Escribí a unos amigos de Ecuador para conseguir su número de teléfono. No sé hablar español y necesitaba ayuda. Le enviamos un mensaje. Hola, ¿tú eres Yolanda? Ese es el nombre de mi madre en el papel. Le dije soy Miguel y fui adoptado en Ecuador en 1988. Al principio dijo no soy tu madre. Tienes que ser feliz con tu vida en Noruega. No puedo ayudarte. Apagó el teléfono un par de días y luego escribió. Sí, soy tu madre. Me gustaría tener contacto. Así renacía su esperanza de conocer algo de su pasado. Podía ver la foto de perfil de aquella mujer que decía ser su madre. Sin embargo, Yolanda cambió de opinión. Ya no quería hablar con él. Dijo, no quiero tener nada que ver con esto. Tengo 2 hijos, soy vieja y mi padre está enfermo. Así que no tengo tiempo para hablar contigo. Tengo que cuidar a mi familia ahora. Sé feliz en Noruega, déjame sola. Le dimos algo de espacio y luego le pedí por favor una llamada. Solo una vez, quería saber mi historia. Era lo último que podía hacer por mí después de 30 años. Semanas después de repente llamó, empezó a hablar en español y le dije que no entendía lo que decía, que espera un momento para buscar a mi traductor y colgué. Llamé a mi amigo y la llamamos, no respondió. Finalmente decidió hablar. Mikael guardó todas las conversaciones de quien creía era su madre. En la última, Yolanda le confiesa que no era su progenitora. Trabajaba como manicurista en domicilios hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Que fui a dar en una casa de una pareja ya de unos señores adultos. Esta pareja me dice que tienen un niño, porque la mamá había fallecido, era empleada esta señora. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pareja me dice que si yo le puedo adoptar al niño, ayudarle, porque le iban a mandar a una casa hogar para huérfanos. Yo le inscribí con mi nombre al niño. Pero, ¿qué pasa? Que después dicen estos señores que le quieren dar en adopción, porque, o sea, no, ellos tenían ya sus hijos grandes y que iban a ser abuelos y todas esas cosas. No quisieron tenerle. Me hicieron firmar unos papeles que la verdad no sé qué papeles me hicieron firmar. Así hubiese sido mi muerte. Yo cogí y firmé como una tonta. Miguel no es mi hijo. Nunca pensé en mi vida que iba a cometer el error más grande de mi vida. Ahora me doy cuenta. Pero que me perdone y pues, hasta si algún rato cierro los ojos, pues por lo menos saber que me perdonó porque ingenuamente cometí un grave error. Ella confesó que me llevó donde un abogado. Me hicieron poner mis huellas, pusieron mi nombre. El nombre de este abogado es Roberto M. Él tenía las conexiones correctas, solo tenía que chasquear los dedos y todo estaba listo para él. Como pasaportes, todos los documentos para salir del país. Lo único que necesitaba era una mujer pobre que debía firmar su nombre. Como vemos, en esta historia vuelve a aparecer un nombre que se repite en todas las adopciones de Noruega, el del abogado Roberto M. En esta foto se lo ve junto a Mikael en Ecuador. Fue acusado de liderar la red que secuestraba a niños para luego darlos en adopción. Sin embargo, nunca fue sentenciado por este delito. Lejos de solucionar sus dudas, Yolanda despertó otras en Mikael.
¿Dónde estaría su verdadera familia? ¿Habría alguien en Ecuador que lo estaría buscando? ¿Cuántos niños más fueron llevados a Europa de la misma manera que hicieron con él? Estoy seguro de que no soy el único niño por el cual Yolanda firmó. Me contacté con otros adoptados del mismo periodo y sé que todos los niños permanecían en la casa de Roberto y luego los enviaba adoptados a Noruega. A mí quería entregarme directamente en este país. Les dijo a mis padres que tenía algunos amigos aquí, a los que iba a visitar y me llevaría. Pero mi madre no quiso. Regresó a Ecuador y me trajo con ella a Noruega. Después supimos que él no tenía amigos aquí, sino que planeaba traerme con otro chico ecuatoriano que se llama Simón, en el mismo vuelo. Micael había llegado a un país rico donde unos pocos decidieron que su vida sería mejor. Sin embargo, a lo largo de estos años, ha sentido que ese no era su lugar. Se sentía un intruso en Noruega. Trataba de adaptarme, ser como los demás. Empecé a jugar fútbol, jugar con los amigos que tenía. Pero cuando me veía en el espejo, miraba mi piel oscura. Eso fue difícil porque en este pueblo pequeño, la mayoría era gente blanca. En la escuela 2 o 3 personas tenían piel diferente. Algunas veces recibía comentarios racistas. Me decían, vuelve a tu casa y cosas así. Claro que me veía diferente. Había una lucha en mi cabeza. Cerraba los ojos y me enfocaba en el presente. No pensaba en el pasado o en el futuro. Era sobrellevar el día a día. Hoy Micael es profesor de una guardería. Enseña a niños de la misma edad que tenía cuando llegó a Noruega. Se casó y tiene 2 hijos. Poco sabe del país donde nació. Aún así sueña con volver a encontrar a su familia biológica. La mayoría de personas ha olvidado esto. Es una historia vieja. Pero creo que el mayor problema es que el gobierno noruego está involucrado. Ellos estuvieron detrás de las adopciones. Sé que ellos pagaron para mantener a las familias calladas. Muchos en Noruega están en shock porque todavía sucede. Hay gente robada. Creo que no son conscientes de lo que hemos pasado. Aquí no solo se habla sobre los casos de Ecuador, también de Colombia, Corea. Sucedió en todo el mundo. Me pregunto por qué pasó esto en tantos países y durante muchos años. Esto es lo más grave. Noruega tiene gran responsabilidad, pero en Ecuador se produjeron los secuestros. Roberto está fuera del foco. Él no fue enviado a la cárcel. Escapó a Estados Unidos hasta que el caso prescribió. Pudo regresar a Ecuador. Creo que él tiene muchas respuestas. Eran niños pobres que fueron sacados de sus países y llevados a otros sitios. Ellos se volvieron ricos. Sé que la corrupción es grave en Ecuador. Espero que Noruega tome responsabilidad, pero también en Ecuador por lo que nos sucedió, porque yo no escogí venir a Noruega. Espero encontrar a mi familia. Sé que será duro tener una buena relación con ellos. Tal vez estén viejos, no hablaremos del mismo idioma, pero espero encontrarlos y decirles que estoy bien. En 2012, Micael decidió cambiar su nombre a Micael Ognes Jacome para llevar uno de sus apellidos ecuatorianos. Han pasado más de 30 años y 13 gobiernos, y ninguno de ellos se interesó por conocer la verdad de estos casos. Y aunque el escándalo de las adopciones ilegales fue internacional, en nuestro país no hay ninguna investigación en curso. En relación a las adopciones internacionales, no hemos tenido ninguna denuncia en el marco de una ilegalidad o irregularidad de las mismas. Lo que sí tenemos internamente es un procedimiento para que las personas que han sido adoptadas puedan descubrir su historia de vida en el marco de un derecho que es el derecho al acceso a la información personal y a la identidad. Cualquier persona que haya sido adoptada puede requerir esa información al MIES y nosotros le damos toda la facilidad para poder descubrir, obviamente, esa historia. Mientras en el país estos casos quedaron en el olvido, quienes fueron robados y sus familias vivieron el sufrimiento de un duelo prolongado, al no saber el paradero del otro. Las familias sufren muchísimo porque tienen, primero es la pérdida de un ser querido, o sea, se perdió. La incertidumbre de la situación, de que, dónde están, qué les pasó, no saben si están vivos, si están muertos. Y después las culpas, porque muchas veces se sienten culpables de por qué no le cuidé, por qué le dejé. Una profunda tristeza. Al final del día era una cosa muy cruel, en nombre del bien, ¿no? Porque lo más grave de esto
es que muchas de las personas que hacían esto se veían a sí mismos como salvadoras, como personas que estaban ayudando a los niños y niñas. Y como estamos evitando que crezcas en la pobreza en este país. Claro, se pasa al otro extremo, ¿no? A la extrema formalidad de la adopción, que hace que los niños que realmente requieren ser cuidados por una familia pasen tanto tiempo esperando ser cuidados que ya son grandes cuando les adoptan. O sea, digamos que del un extremo, que era este de la liberalidad, pasamos al extremo del exceso de reglas que impide la protección. Entonces, como que no logramos encontrar un punto medio en el Ecuador. A pesar de haber crecido en un país próspero y rico, muchos de estos hombres y mujeres no lograron adaptarse a su nueva vida. Primero hay que decir que hay muchas adopciones internacionales que son exitosas, donde los niños y niñas se incorporan a su familia, se integran, aceptan ser adoptados y a través de aceptación de ser adoptados aceptan su nueva situación y son bien recibidos y se integran. El problema de los chicos ecuatorianos era que especialmente en Noruega todos estaban convencidos, o sea, todos habían oído algún momento o escucharon un momento de su vida algo extraño sobre su adopción. Y lo que les pasa es que, claro, su diferencia étnica, su sentido de no pertenencia, les hace que se alejen de su grupo y de su familia. Los que son robados, los que tienen dudas sobre su origen, siempre se preguntan, esa no es mi opción. Yo estoy aquí porque alguien hizo algo que no debía y yo podía haber estado con mi familia y mi familia me quería. No me importa que mi familia sea pobre, porque esto es importante. A partir de estos escándalos, en la legislación ecuatoriana se prohíbe la adopción por pobreza. O sea, tiene que haber violencia, descuido, negligencia, abandono grave, o sea, descuido grave, para darle en adoptabilidad. Pero solamente la pobreza no es una razón. Pero en ese momento parecía que la pobreza era un delito que era castigado con la pérdida del hijo. Antes al niño se lo consideraba como una cosa. Mientras es niño, está en una situación irregular y el papá es el que asume el cuidado. Ahora ya no se ve a un niño como una cosa, sino como un ser humano. El sistema que utilizamos todos los países que somos parte de la Convención de Derechos del Niño se llama el sistema de protección integral, ¿sí? Nosotros ahora protegemos a ese ser humano. Entonces el papá, la mamá ya no puede disponer del ser humano. El Estado es el que tiene la obligación de protegerlo por encima de sus padres, porque es un ser humano más ciudadano del Estado. Y por eso es que se genera todo este proceso de rigidez de las normas en donde el Estado es el que tiene que estar seguro de que primero esa familia no es el lugar más idóneo para que el niño se desarrolle y que segundo ese niño está en condiciones de ir a una familia tercera que pueda cuidarlo. Actualmente hay 2.248 niñas y adolescentes en 84 casas de acogidas de Ecuador. De esos, 171 tienen declaratoria de adoptabilidad. En 2020, el Ministerio de Inclusión Económica y Social estableció un manual para las adopciones internacionales, y este incluye una solicitud de adopción de los solicitantes en el extranjero, certificados de nacimiento, matrimonio, trabajo, ingresos económicos y de no tener antecedentes penales. Contar con una agencia intermediaria que gestione la adopción internacional. Para garantizar la calidad de vida de los menores se hace un seguimiento posadopción durante 2 años. Para las adopciones internacionales se necesita cumplir 2 requisitos. La primera es que no exista una familia nacional idónea y óptima para poder acceder al proceso de adopción. Y el segundo es que exista una certificación de un organismo del país del cual son los requirentes que garantice la idoneidad de esta familia. Este organismo se denomina en la norma técnica intermediario. Esta rigidez que se da y estos requisitos extras para la adopción internacional, creemos nosotros que da por lo menos una garantía de que no exista una irregularidad o ilegalidad en estos procesos. Debido a casos como los de Micael y Camila, algunas personas fueron detenidas en su momento, pero los principales responsables no cumplieron sentencia alguna por estos secuestros. La primera cosa para curar es la verdad. El Ecuador no es un país que haga eso. O sea, en cualquier otra circunstancia, si tenemos unos problemas tan increíbles ahora, me parece que este tema de la verdad, de volver a investigar, de abrir, de revisar otra vez lo que pasó, de contarnos lo que pasó, nos deberíamos merecer ellos, los que están allá y nosotros, saber qué pasó.
pero parece que no va a pasar nunca eso, porque ya le digo, creo que si urgencias mayores que tenemos inmediatas no somos capaces como sociedad, como país de enfrentarlas y buscar una solución. Peor algo que pasó hace 30 años. Gente ya grande que sufre, pero nosotros sabemos de 2 o 3 nombres, pero el proceso de adopción fueron 500, 600 personas durante esos años. Entonces sabemos que hay muchas más personas que no saben con certeza cuál es su origen, que tal vez por no tener información, no tener contactos, no tener casi la obsesión, como les pasó a los chicos que finalmente han encontrado su historia, logran encontrar algo de su vida. Pero el resto no. El resto siempre estará pensando, mis padres no me quisieron cuidar, efectivamente fui abandonado, fui robado, tengo hermanos, hermanas, tengo familia biológica. A estos ecuatorianos les tocó buscar por su cuenta a sus verdaderas familias. Pasaron 3 décadas y los distintos gobiernos han hecho poco o nada por ayudarlos a encontrar su origen y sobre todo la justicia que esperan frente a este delito. Sus historias se han convertido en una deuda pendiente para nuestro país.